Ok, hoy le damos comienzo a la 11ª sesión del Seminario Permanente de Didáctica de las Ciencias Naturales y Matemáticas. Hoy con la presentación de la licenciada Rebeca Senia, titulada Matemática Interactiva. Así que, toda tuya la palabra. Buenas tardes a todas las personas que están viendo este micro. Mi nombre es Rebeca Senia, pertenezco al colectivo de Senamec en la parte de matemáticas. Mi ruta dentro del desempeño en Senamec, desde la micromisión Simón Rodríguez como tutora, y bueno, y encargada de todo lo que es el proceso matemático dentro de nuestra fundación. Hemos querido presentarles un pequeño resumen de cómo las ondas sonoras nos ayudan a transmitir, a informar, a formar, a acompañar a la población en esta área de las matemáticas. Pero antes de echar este cuento, yo tengo aquí un personaje que nació con este programa y que es mi abanderado. Y él es Matías Jiménez. Preséntate. Buenos días, mi nombre es Matías Jiménez, tengo 7 años y mi experiencia en la radio fue buena, me encantó mucho y quiero seguir yendo a esas programaciones porque me gusta estar con la profe. Ok. Bueno, el tema es una propuesta innovadora desde las ondas sonoras. Realmente no es innovación. Tiene ya un siglo. Inicia en 1920 en ese proceso de finalización de la Primera Guerra Mundial y va muy acompañada al proceso tecnológico, esta experiencia tecnológica que era la radio, y era una forma de transmitirle a las regiones informaciones tanto de lo que se estaba haciendo socialmente como también enriquecer el conocimiento, ya dado que en esta temporada se evidenció en este proceso de guerra la parte de que las personas no conocían, no habían estudiado nunca, o si habían estudiado era lo básico. Entonces se crea en Inglaterra y en Italia un proyecto de formación educativa. Luego de este tiempo, eso parte de Europa y se traslada a México, y en México se crea también una emisora que formaba y acompañaba a la población y los instruía. En Latinoamérica se inicia más en la parte de culturizar, de darle las herramientas a la gente de los pueblos en la parte de agricultura. Una de las evidencias aquí en Venezuela es en 1970 con Fe y Alegría, y Fe y Alegría es la que lleva en toda Latinoamérica esta experiencia desde el 40 en México y luego va bajando a toda Latinoamérica en la parte de culturización, pero para adultos. En Venezuela inicia este proyecto de formación en el contexto de las áreas de aprendizaje con la educación de adultos en el año 1975 con Fe y Alegría, y luego a mediados de esa misma época aparece un programa que nosotros indicamos como Acude, un programa que era más o menos no radiofónico, pero sí tenía ese sentido de dar, era con discos, y iban dando entonces la información. Para luego
realizar un programa que inició en el interior del país, que es matemática interactiva, la cual se crea en Senamec, con apoyo de la ONU, con la Polar, y se crea este programa y se capacita a todos los docentes de primero, segundo y tercer grado. Luego, este programa decae, y no es que no quisiera, sino que vamos a ser críticos, porque la matemática es crítica y los tiempos también. Y los programas educativos no son productivos para ninguna emisora. Así que las emisoras que se mantuvieron formando fue las mismas creadas por Fe y Alegría en el interior del país. Si aquí podemos ver en esta presentación, vamos a ver que ese proceso más para este siglo XXI no había una forma de cómo llegarle a la población, y estuvimos viendo con la calidad educativa y todo este proceso de investigación las debilidades que tenían nuestros estudiantes dentro del aula. Y llega la pandemia, pero unos mesecitos antes, 2 meses antes, desde Senamec se vuelve a impulsar un programa de radio en el cual soy la que lo dirige y lo redacto y lo publico y lo transmito al aire, que es matemática interactiva para la vida y algo más. Luego se fue achicando el nombre por matemática interactiva y algo más. Este programa surge en octubre del 2019 y luego fue el bastión de apoyo al plan Cada Familia Una Escuela, que se originó por la pandemia. Así que estuvimos orientando, formando, acompañando, no solamente a los estudiantes, no solamente dándole orientaciones que se emanaban desde el Ministerio de Educación, el ente rector, sino también a esa población que estaba ávida de conocimiento. Lo primero, una de las cosas que debo recalcar, que el programa sale en una emisora comunitaria en donde me acompaña la representante del Consejo Comunal y de la comuna del sector. Nosotros tenemos ya casi 7 años al aire y su fin último es integrar los principios pedagógicos y filosóficos de nuestros pensadores. Cuando estuve manejando la redacción para esta exposición, pude reflejar lo que nosotros hacemos dentro de esta estructura. Aperturamos la radio, le abre las puertas a los niños, niñas y adolescentes, a la comunidad. Este es un proceso bien fuerte en el cual me versé más en Freire y Vygotsky, no dejando atrás ni a Bandura ni a Mora, ya que Mora es el que inicia en el 75 la parte de la matemática crítica y con Fe y Alegría, como tenemos otros representantes. Este programa surge con una colaboración de 2 personas muy emblemáticas, que son el profesor Flores y el profesor Rivas, que son de Ciudad Bolívar.
fueron los elementos básicos para que este programa surgiera y fuera de escuela en escuela y de miembros de la comunidad valorando la calidad o lo perspicaz, lo asertivo de los temas. Así que en la actualidad nosotros trabajamos es para todo un medio comunitario, no específico. Aunque los niños, los estudiantes de todos los niveles y modalidades, tanto de inicial como primaria, educación especial, educación media y técnica, entran en todo este proceso. Cuando estaba construyendo esta ponencia, mi querida compañera Yolanda Serres me dijo: Rebeca, tú estás abordando todas las áreas del currículum en el campo matemático. Y yo le dije: sí. Me dice: ¿cómo haces con el aspecto de lo que es la geometría, de las figuras geométricas? Y yo le dije: tranquila, que nosotros resolvimos ese pequeño escollo, ya que por voz no se puede hacer. Hay que ser muy dinámico para que el niño del otro lado de la radio, de esa onda sonora, se imagine lo que yo quiero o lo que queremos, como todo buen docente. Entonces, aquí, al lado del micrófono, tenemos vamos a poner un breve recorrido de un trabajo hermoso que hicieron desde Ciudad Bolívar. Aquí es la familia, el programa Matemática Interactiva y algo más. Es un ambiente familiar, comunitario, donde no solamente quedamos con la parte programática de lo que es la educación y de las herramientas matemáticas, sino englobándolas dentro de las necesidades de la comunidad. Nos escuchan. Son verdaderamente importantes tus aportes, experiencias e inquietudes, y podrás realizarlos mediante la mensajería instantánea o llamada en línea por medio del número telefónico 0412 392 4177. 0412 392 4177. Ahora sí, a prepararnos tanto estudiantes como adultos y adultas. Comenzar nuestro importante tema de la semana: los cuerpos geométricos y la recta. Este concepto lo construiremos esencialmente con los valores de justicia y equidad. En consulta referida a nuestras proposiciones, ¿sabías que? Mi viaje matemático por Venezuela y finalmente conoce más. ¿Sabías que Venezuela es un caleidoscopio de cuerpos geométricos? ¿Qué? Aerolíneas Matemáticas por Venezuela, en nombre de su tripulación, les da la más cordial bienvenida a todos los pasajeros y pasajeras que abordarán su vuelo número 2011-2020 de la terminal aérea de Maite-Villa, Estado Caraguay. Y nuestro primer destino, los cuerpos geométricos. Así que, rótense sus cinturones de seguridad. A esta gran aventura educativa está a punto de comenzar. Atención, por favor. Aviso del capitán. Nos encontramos a 12.000 metros de altura, atravesando el Valle de la Gran Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, y cuna donde se encuentra el Parque Nacional Guaraíra-Repana, con una altitud máxima de 2.765 metros sobre el nivel del mar. Si se fijan bien, estimados pasajeros y pasajeras, desde sus asientos a través de sus ventanillas,
podrán observar con mucha atención las edificaciones de cuerpos geométricos con formas de cubos en diferentes tamaños, colores y diseños distribuidos por todo el espacio. Ok, Capitán Rosmo. Entonces, ¿cómo explicas lo que es un cubo? Un cubo es un cuerpo formado por 6 caras cuadradas. Permisito. A mí se me parece más a los pequeños dados del nudo o los tacos de festival. Y su cercanía los hace ver como piezas de Lego. Ajá, sabes todo. Ahora, explícales a tus compañeritos qué es un Lego. Fácil. Son piezas geométricas de colores con diferentes tamaños y formas que permiten encajarse y construir todo tipo de figuras tridimensionales. Ejemplo, como los edificios que estamos viendo y muchas otras cosas parecidas con tal. Muy bien, Miguelito. Ahora, regresa a tu asiento y relájate un poco, pues nos dirigimos rumbo hacia los Andes venezolanos, específicamente a las cordilleras. Bueno, como pudieron escuchar, en este cuento no solamente hablamos sobre las figuras geométricas, sino también la identidad nacional. Estamos hablando de lo que, también de las mediciones. Ahí estaba las alturas y también hablamos de distancias. Y los niños van imaginando y asociando. Anteriormente, cuando Sename tenía el programa radial, se le daba un kit a los maestros que daban el programa, que acompañaban el programa con sus muchachos y tenían una radio. Ahora no. Entonces, la única voz que se tiene es el boca a boca y escucha el programa, me gustó tal tema, y nos fuimos abocando a lo que es la relación del individuo con la comunidad, que es una de las partes de donde Mora habla sobre su matemática crítica y su matemática social, que todo viene del pueblo, de ese pequeño conocimiento. Aquí está la lámina en la cual hablé anteriormente, que nació a la par de la tecnología, y sus inicios fueron de democratizar el conocimiento, que es lo que queremos y seguimos haciendo ahora, y valorar nuestra identidad nacional, nuestro valor histórico, artístico, cultural. Aquí están las fechas en las cuales desde 1920 con la BBC e Italia, Colombia con el padre Joaquín Salcedo, que hizo las escuelas radiofónicas, y ya dijimos que era miembro de Fe y Alegría, y 70 y 80 Nicaragua y Tailandia, y finales de los 70 Venezuela, Fe y Alegría. Ya en los 90 entonces venimos nosotros a dar ese paso. A mediados de esta década tenemos que a mediados de los 70 tenemos la educación de adultos, que es Fe y Alegría, y en los 90 se inicia el programa de Sename, que he mencionado en varias oportunidades en este momento, y aunado que a finales de los 90, principios de los 2000, tuvimos la Canaima educativa, que también nos ha servido como medio de comunicación. Nuestra radio, ahora, el programa se escucha a nivel nacional por un streaming que tiene la emisora comunitaria en la cual nos encontramos transmitiendo, que es la Radio Negro Primero, o RNP 101.1. Pero a su vez, en toda Venezuela, bajo una orientación del Ministerio de Educación, se están aperturando radios escolares que se transmiten dentro de la escuela
o también se están transmitiendo dentro de su propio territorio. Tenemos a Yaracuy, Carabobo, el grupo de investigación y formación de Carabobo aperturó la semana pasada una emisora educativa. Bolívar también tiene una radio, pero es muy focalizada en Ciudad Bolívar. En Amazonas se tienen 2 radios, tanto en Puerto Ayacucho y la parte fronteriza, en la parte abajo donde nace nuestro río Orinoco, la Piedra Blanca. En el Zulia tenemos personas que también replican el programa en Falcón y hay algo muy emotivo para todo docente, que no es un programa para decirle al docente lo que vas a hacer, sino darle una estrategia que él pueda diseñar, orientar según donde él está ubicado. Y en Monagas hay 4 personas que están tomando el programa de radio como la estructura para su tesis doctoral. También tenemos repiques de otras partes del país y la radio tiene una red de streaming que es la Radio Negro Primero, blogspot.com, y que se oye en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Hay una persona que se enamoró del programa y lo está repitiendo en su blog y se está oyendo en Rusia. Nuestro programa no solamente se limita a matemáticas, a lo que es la matemática pura del número, de la suma, de la resta, de la multiplicación, de lo que nos dice el currículum. Es integrar lo que nos dice el currículum en el día a día, cómo se ve, pero también valorizar a aquellos personeros que están con nosotros y que son elementos esenciales en esta sociedad, en este proceso de evolución de nuestro país. Uno de los primeros que creyó en este programa es el profesor Jesús Mujica, ganador del Premio de Cultura en el 2020, y que nos acompañó llevándonos una línea temporal, porque en el 2020 tuvimos el 2021 el bicentenario de nuestra liberación, de la batalla de Carabobo. Entonces él estuvo en el programa, hemos tenido a los viceministros, a entes adscritos al Ministerio de Educación Especial, porque manejamos las informaciones para que otro la logre digerir. A medida que ha pasado el tiempo, también la comunidad ha ingresado al programa, es puertas abiertas, ellos van y dicen lo que necesitan. Y es así como la profesora María Fariñez, profesora de cultura y representante de lo que es la comunidad, está conmigo los lunes y los viernes, que no lo dije, salimos los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana, y los niños que son los personeros, los príncipes de esta acción que hacemos todos los días, que ya vamos para 7 años. Nos sustentamos, puedes pasar, aquí estamos, la radio, el niño, y nosotros como enlace Ministerio de Educación y las ondas sonoras con la Radio Negro Primero. Entonces, nos hemos vuelto, porque somos un grupo decenamente, estudiando las variaciones de qué sucede en un colectivo, cómo se suman, cómo se restan las fuerzas y podemos seguir dando mayor amplitud al trabajo.
pasa el otro. Las instituciones emblemáticas, como dijimos, tenemos esta no la mencioné y es muy importante, la Radio Occidente, que todavía se mantiene en el estado de Mérida, que es para cálculo agrícola, desde que se inició. Y Fe y Alegría, bueno, tenemos matemática a distancia, es alfabetización. Y ellos tienen material de apoyo que en cada sector de su región, pues les hacen llegar y la canaima. Después los fundamentos, algunos, porque estos son los más relevantes en lo que es de cómo realizar un programa de radio, en donde más me afinqué fue en Paulo Freire, que es la educación bancaria, sacar la educación bancaria, hacer un estudiante más activo, más proactivo y emisor matemático, porque todo lo que él creaba, todo lo que el individuo crea es matemática. Y es una forma más libre de adquirir conocimiento. Después tenemos aprender a producción radial, que es por Kaplan y Freinet, que son las técnicas de vida, sin dejar de lado a otras personalidades. Los fundamentos se basan en los, como dice la lámina, se basan en los principios interactivos que promueven el diálogo y se versan en la pedagogía de la interactividad de Roberto Aparici, la crítica con otros modelos de transmisión que se aboga por participación semántica en medios como la radio. Tenemos a Piaget, que Piaget habla del conocimiento del individuo, de cómo capta el conocimiento el niño. Vygotsky, que resalta el desarrollo de los aprendizajes cuando tiene a otra persona. Él adquiere un aprendizaje y lo refuerza con el otro. Dicen desarrollo próximo porque yo al dar una instrucción, fortalecer un aprendizaje a otra persona, fortalezco mi aprendizaje y traigo a mi campo al otro estudiante o a la otra persona con que pasa el conocimiento. Y hay una interacción social. Todo esto, Piaget enfatiza las etapas cognitivas, los procesos de adquisición de conocimiento, la experimentación del niño activo, ese niño que todo lo toca, todo quiere saber cómo está construido. Aquí tengo a mi Matías, que Matías desde pequeño fue así, buscar, saber, darme una respuesta. Como Vygotsky, lo que él tomó como fortaleza se lo enseñó a otro de sus grupos. Auswell, el aprendizaje significativo, algo que le quede al individuo y que lo pueda expresar y que se mantenga en el tiempo. Eso es lo significativo. Si no se mantiene en el tiempo, pues no hay ningún tipo de conocimiento realmente. Y Bandura, que fomenta la autoeficacia mediante los refuerzos motivacionales y algo muy especial, el juego. Aquí tenemos experiencias de educadores venezolanos. Me van a criticar porque no puse a ninguna mujer en este momento. Tenemos al profesor David Mora, que tiene la didáctica crítica y es el que engrana ese proceso de fe y alegría en Venezuela. Y él tiene su relevancia la interactividad comunitaria radial, porque él manejó ese proceso de la matemática, cómo podía llevarse a nivel de las ondas sonoras. Tenemos al profesor David Mora, que él critica, es una didáctica donde él critica todos los procesos de aprendizaje para su bien o mejorar los temas que se dan.
Tenemos a Andrés Moya, que en la actualidad es presidente de Senamet, y habla sobre las competencias algebraicas y la geometría. Nelson Merentes, las multifunciones y optimización de los productos. Aunque esta parte es economía, pero él también hizo modelos para aprendizaje a todos los niveles llevados a nivel económico. Y ahí está donde ustedes pueden conseguir los temas que estoy ahorita referenciando. David Mora fue presidente de Senamet. El profesor Mosquera, presidente de Senamet, también estuvo dentro de ese proyecto de matemática interactiva y que todo el mundo recuerda, las personas, todos los jóvenes lo recuerdan. Nuestro programa tiene 4 elementos y uno de ellos, que es el quinto, es la musicalidad. Todo va asociado con la música. Hay que tener ritmo. También la parte de lo que es de las dinámicas, los juegos, que es la gamificación. Tenemos cómo estipulamos el tiempo y la parrilla es lo que nosotros construimos de que vamos a dar en él. Que nosotros a señalar, vamos a señalar que el tiempo que nos va a dedicar cada punto. Primero empezamos con la presentación del programa, que tiene su eslogan, tiene una canción que es Matemáticas Mágicas. Después presentamos a las autoridades de la radio, luego nos identificamos nosotros y así iniciamos. Y lo primero, ¿qué es lo que sucede en un día como hoy? Donde nos lleva en esa línea de tiempo, lo que pasó antes, lo que está pasando y qué relación histórica puede tener en la actualidad. Luego viene el tema propio, que no se estructura como una clase, sino es una forma más dinámica de estructurar una clase, ya que no hay una pizarra, no hay un elemento que el maestro o el padre tenga, pero sí una forma sencilla donde la persona pueda entender las cosas y siempre lo relacionamos con el día a día, con los efectos del día a día. Después tenemos la parte de la matemática como tal, la estructura, como venía diciendo, pero aquí tenemos la matemática financiera y hacemos microprogramas. En nuestro programa tuvimos el orgullo de tener a Nelson Merentes, que aceptó asistir y nos habló un poco de lo que era la pedagogía y la didáctica y cómo él veía las matemáticas, y las matemáticas para él es un juego. Después la estadística es ver cómo ha sido ese reporte que tenemos nosotros de si oyen o no oyen el programa. Tenemos una nivelación del streaming y desde hace 1 año y medio, 2 años ya, voy para 2 años, que estoy aprendiendo, como el compañero que nos está realizando el video, de grabar en no los reales, sino el vivo del programa. O sea, y ninguno ha sido editado. Es poco a poco. A veces pido disculpas, a veces me caigo de la red, me salgo de la señal, regreso. Y siempre estamos en ese de hola, ¿cómo estás? Es muy dinámico y es el chiste. Si fuese en estos instantes alguna autoridad importante al programa y llega Matías, esa autoridad queda de segundo plano. De la escuela José Martí en muchas oportunidades tuvimos en la radio personeros
pero me llegaban 25 niños en una cabina, porque querían demostrar qué era lo que habían hecho. Y todo lo relacionaban con matemáticas. Ustedes me dirán, bueno, profe, la frecuencia, la geometría la podemos hacer con todo lo que se puede ver, con los carros, con las vallas publicitarias, las figuras, con lo que puedan tener en su casa. Y los padres, hemos ayudado a los padres a que puedan colaborar con sus hijos para ese desarrollo de las actividades que mandan de clase para la casa. Hacemos un guión, pero ese guión nada más es una pauta para seguir. Uno puede salirse y los tiempos se van respetando. A veces hay temas que no se pueden cortar en un momento y se van acomodando en lo que es nuestra grilla, nuestro guión. La investigación es bueno saber cuántas personas nos están oyendo, cómo nos están oyendo. La producción, esto ya sería la parte técnica que yo no manejo, hay un operador, y la emisión, los desafíos matemáticos en vivo y los concursos. Hemos realizado pequeños concursos. Como el que vamos a hacer ahora. Exactamente. Y bueno, aquí yo puedo decirles lo que pueden realizar. En una escuela es muy fácil enamorar. Otra de las cosas que nosotros nos dimos cuenta en este proceso, que deberíamos, aparte que la matemática transversaliza todas las áreas de aprendizaje, es la lectura, la creatividad, el poder crear cosas con elementos matemáticos, puesto que hemos visto que una de las fallas que tenemos a nivel educativo es que los muchachos no leen, entonces no pueden analizar el contenido de un problema. Y bueno, la matemática, como dice acá, no es un conjunto de números aislados, sino un lenguaje para entender el mundo. Y bueno, el protagonista en este momento, que quisiera que le dieras 3 minuticos que él pudiera hablar, porque él es el ancla. Él llegó un día y se presentó, tomó ese micrófono, él hizo su propio programa. Y nosotros dentro de Sename estamos creando grupos de niños, haciendo talleres de radio, donde ellos aplican lo aprendido en los talleres de creatividad matemática, también cómo aplicarlos en la radio. Matías, habla ahora, te toca a ti. 3 minutos, sí. ¿Qué te pareció? Me pareció muy buena la charla y me gusta ir a la radio. Ay, ¿por qué? A ver, ¿por qué te gusta? En esa radio me encanta porque puedo hacer que Habla, pues. me escuche el agua por todo el mundo o por toda Venezuela sin estar yendo a todos sitios para poder presentarme ahí, porque ahí me pueden ver. Bueno, él canta, Sí, él también es periodista. Hay una canción que por favor se la prohibí porque era todos los días, Bella Ciao. Yo me la sé en italiano, él se la sabe también y la canta, pero él es el enganche de mi comunidad. Yo soy una adoptada de Sarría, que es donde está enclavada la radio, y él ya se anexó a esa comunidad. Tenemos María, aparte de ser miembro de la radio. de la comunidad y estar conmigo en el programa de radio, también lleva la iglesia más antigua de la zona, que es la Sagrada Familia, que es donde sale la casa, el villancico, la casa está abierta de noche y de día, ¿no? Y él es el elemento representante de la radio, del programa Matemática Interactiva. Y algo más,
en la comunidad. Y bueno, y los niños, los docentes que han ido, el viceministro también de Educación Media, el director de Escuelas Técnicas, la directora de Educación Especial, han ido varias personas de la ONU, de la UNESCO, y bueno, es un medio de divulgación. No queremos dar clase, queremos acompañar, liberar a la comunidad de esa estructura matemática de 2 más 2 es 4. Y yo mando a mi niño, me dice, su hijo no sabe sumar, la maestra, pero yo mando a mi niño a la bodega y el chamo sabe cuánto me tiene que devolver, porque le voy a decir, me estás quitando plata. Entonces sí sabe sumar, sí sabe restar y sí sabe hacer lo que yo hacía cuando pequeña, era la rata. Lo que decía mi mamá, si lo que ella me mandaba a comprar era 1,75, le decía que me habían aumentado a 2 bolívares. Y con 0,25, en mi época se me cae la cédula, me podía comprar bastante caramelo. O un cachito simple que no fuera en ese momento de jamón. Entonces los muchachos saben matemáticas. Él construye figuras. Él desde pequeño ha dado respuestas a todo lo que es la matemática, en la parte de geometría, de distancia, en la parte de porcentajes. Los maestros a veces decimos no pueden. Los muchachos con una buena inducción, imaginación y planteamiento en esa didáctica pueden lograr mucho. Gracias. En la radio he aprendido mucho sobre matemáticas, me va bien en las matemáticas en el colegio y hablando, no, la matemática no es una aburrida, es una de las cosas más divertidas y emocionantes de todo el mundo. Me dieron la oportunidad de exponer una innovación que no es innovación, sino es un retomar de lo que es la formación de la educación de la línea matemática en las ondas sonoras. Eso quiere decir en la radio. Estamos en la Radio Negro Primero, 101.1 FM. Es una emisora comunitaria y tengo de colaboradora a la profesora María Fariñez. Y esto es algo de retomar nuevamente ese proceso que tuvimos en los 90 con matemática interactiva, pero en otro foco, en otra visión del 2021, tomando en cuenta las necesidades de la población estudiantil en cualquiera de los niveles y modalidades de la educación y de la población venezolana, resaltando los valores patrios, morales y de fe y de esperanza para una mejor calidad educativa y una unión de todos los docentes a nivel nacional y de todo aquel que nos escucha por la radio. Gracias.